Zaragoza Radio. Última fila. Iván Zulueta es mucho más que arrebato, un artista total e inédito en la filmografía española. Así lo demuestran sus cortometrajes y todos los estudios que poco a poco van indagando en su enigmática vida y obra. En este sentido, el ciclo de Filmoteca Española con material inédito de su archivo personal, que se puede ver esta semana en la Mostra de Cinema Periférico de A Coruña, es un tesoro al que nos asomamos esta semana con una de las personas que lo ha investigado y confeccionado, Josécho Cerdán. Y mirando a la cartelera nos fijamos claro en Jafar Panahi y en su última película, Los osos no existen, que le valió la sonadísima detención y encarcelamiento del año pasado y que plantea la huida de una pareja de Irán y el rodaje clandestino de esta historia. Metacine para plantar cara al régimen iraní. Y hablaremos del S'Encantats, el nuevo film de Elena Trapé, en el que Laia Costa vuelve a destacar en una potente interpretación con la maternidad como conflicto central. La propia Trapé diseccionará la película con nosotros. Esto es Última Fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro de Vis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos, y hoy vamos acelerados. نونوار کردی چه خبره؟ مهندس بریم مراسم. مراسم چی؟ مراسم پاکشویانه. Çay qıranda 2 dənə böyük daş var. Biri qızı otudarlar sol daşın üstündə, oğlanı da otudarlar sağ daşın üstündə. Los osos no existen es una película sobre fronteras, fronteras físicas y las propias fronteras de la ficción y la realidad. Fronteras sobre qué decisiones tomar como ciudadano y también como cineasta. La película comienza con una pareja que habla en las calles de Teherán sobre su plan de huida hacia Europa. Pero pronto vemos el artificio. El director grita corten y el jefe de producción le habla a la cámara diciendo ¿está bien así, señor Panahi? Ahí es donde se descubre. Se descubre que Jafar Panahi dirige esta película mediante conexiones wifi, que van bastante mal, la verdad, y AirPods. En un pequeño pueblo fronterizo entre Irán y Turquía, donde los osos salen por la noche y donde él se refugia mientras huye de la condena que le espera. Esta es la película, pero también es la realidad que vivía Panahi en esos momentos. 6 meses después, cuando denunciaba la desaparición de otro compañero cineasta, el régimen de la República Islámica de Irán le capturó e inició su condena de 6 años. En febrero de 2023 inició una huelga de hambre que obligó al gobierno a dejarlo en libertad. Después de esta escena inicial, retomando la película, nos espera, como digo, el resto del film. Es una película brillante. En ella veremos cómo estos dos actores intentan su huida hacia Europa. Veremos cómo se las apaña el propio Panahi para seguir escondido en este pueblo en el que su presencia no es aceptada por todos. Veremos Irán desde muchos puntos de vista, desde la frontera, desde la tradición, desde el arte y sobre todo desde el punto de vista de un director que se cuestiona y que hace que nosotros nos cuestionemos. Esta película es un acto político que conmueve desde la calma. El mismo Panahi dice que él rueda acontecimientos humanos en forma poética y artística. No Bears, o Los osos no existen, ilumina el camino con una luz bastante tenue, pero que se hace suficiente cuando se dice en la película. En este pueblo no hay osos, es una leyenda para infundirnos miedo. Es nuestro miedo el que empodera a los demás. Tras su reciente separación, Irene se enfrenta por primera vez a la ausencia de su hija de 4 años, que está pasando unos días con su padre. Incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, decide viajar a un pequeño pueblo del Pirineo catalán, donde tiene una casa, buscando recuperar la seguridad y la calma que siente que hace tiempo ha perdido. Pero el lugar, que en el pasado fue tan familiar, se presenta poco a poco tan abrumador como su nueva vida y la acabará forzando a dejar de huir para enfrentarse a sus miedos. Elena Trapé presenta El S'Encantats, su nueva película, en la que toma uno de los grandes temas del cine español actual, la maternidad y cómo ésta afecta a la identidad de la madre, pero desde una nueva perspectiva, la de una madre que se tiene que separar de su hija y acostumbrarse a su ausencia intermitente. Laia Costa interpreta a esta mujer que se traslada al pueblo familiar para encontrarse a sí misma. No es por obsesión, no es por vicio, simplemente te quiere y no me atrevo a decirlo. El S'Encantats ganó el premio a Mejor Guión en el pasado Festival de Málaga y llega este viernes a los cines. Para hablar de ella llamamos a Elena Trapé, su directora y co-guionista. Y primero de todo le preguntamos
por si els encantats es, en efecto, una exploración desde la maternidad, desde su deseo y desde la distancia precisamente de ese deseo. Bueno, el detonante de la película es... o sea, tenemos un personaje que está en un momento de cambio vital muy grande porque se acaba de separar y el activador de este dolor es justamente el no poder estar con su hija cada día, ¿no? Y de repente tener que enfrentarse, como dices tú, a una maternidad que estará llena de ausencias y que es una maternidad distinta a la que la protagonista había proyectado. Pero también más allá de eso, creo que la película explica como que entra también en todos los matices que componen una crisis de este tipo, ¿no? Y que van más allá de la maternidad y hablamos también, pues eso de volver a conectar con tu intimidad, de cuestionarte los modelos familiares, de preguntarte también cuál es tu lugar, cuál es tu casa, y volver a reencontrarte contigo misma, ¿no? Y eso es lo que afronta o lo que empezará a afrontar el personaje de Irene, que es la protagonista, la que interpreta Laia. El personaje del padre está ausente, no aparece o solo aparece como una presencia al otro lado del teléfono, pero en realidad está ejerciendo como padre, algo que normalmente cuando pensamos en padres ausentes no pensamos en padres con hijos ausentes, ¿no? ¿Cómo quisisteis dibujarle desde el guión? Quería centrarme justamente en algo que no había visto representado, ¿no? Porque en las rupturas de pareja siempre las historias se centran en eso, en la pareja, ¿no? Parece que todo el dolor venga de esa pérdida del compañero o la compañera. Y parece que lo de los niños es un daño colateral. Uh-huh. El padre no aparece prácticamente en la película porque no vale la pareja. La ruptura de la pareja es algo que se ha asumido y que ha sucedido, ¿no?, a lo largo de un tiempo, y el duelo que viene ahora no tiene tanto que ver con eso, sino justamente con una proyección de unos sueños y como decía antes, de esa maternidad que va a transcurrir con unos tiempos distintos, ¿no?, y de otra manera. Me l'he trobat davant la porta a l'arribar a casa una nit. Per tot ella em feia escorta, ella ha tornat, mireu-la aquí. La xucladora d'il·lusions mortes, ella m'ha seguit pas a pas. La meu, que el diable l'emporti, ella és... La película habla de un descubrimiento, pero no acaba con un camino claro. Han pasado solo unos días, pero es una decisión complicada a nivel de guión, la de concluir sin desvelar qué va a ser de Irene en los próximos meses o años. Es justamente un camino que empieza, ¿no?, y que se abre ante ella. Para nosotros la película termina un poco con la toma de conciencia de que lo que le queda por delante es un duelo. Y hasta ese momento en que ella realmente se expresa en voz alta, literal, con un monólogo, hasta ese momento ella lo que ha estado haciendo es una huida hacia adelante, pues para no estar sola, para estar como distraída, para huir un poco y tapar ese ruido, ¿no?, que tiene dentro de la cabeza. Entonces sí es verdad que la dejamos un poco en el inicio de un camino, que durará el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero sí que toma esa conciencia de que le toca eso, estar mal, le toca estar mal. Hay una idea que atraviesa toda la película, que es saber que algo está pasando en ella, que algo va a pasar, que hay un fuera de campo constante que esconde una clave, pero ¿cómo se mantiene esta tensión, este misterio durante todo el guión? O sea, a nivel de guión, este guión fue muy difícil de escribir porque nos lo poníamos muy complicado todo el rato. Cuando decidimos que lo mejor para boicotear a nuestro personaje era llevarla al Pirineo, claro, de repente te quedas sin la posibilidad de explicar cosas que en su entorno habitual pues las estableces muy rápido, ¿no? Y son elementos que le pueden generar conflicto. Entonces, de repente no, la tenemos sola en un pueblo. Y luego también toda la historia con Eric, ¿no? De este personaje que viene también a distraerla y que tampoco sale bien, pero claro, realmente funciona muy bien como objetivo externo. Cuando se iba Eric, de repente era como, ostras, ahora ya
realmente puede pasar cualquier cosa. Entonces, encontrar un final que cerrase bien lo que queríamos contar y que no fuese arbitrario, ¿no? Eso sí que nos costó llegar a ese cierre. Y a nivel de dirección, básicamente lo que supuso fue un reto que al final pues nos llevó a la propuesta formal con la que explicamos la historia, que para mí es muy importante y es, creo, uno de los elementos como más diferenciales del proyecto, que es realmente explicar la historia trabajando una sensación muy subjetiva de cómo ella está viviendo el tiempo y el espacio, y que el espectador no tenga tiempo de preguntarse si lo que sucede es importante o no, porque lo vive como lo vive Irene, ¿no? Y eso, pues eso también formó parte del propio viaje que es hacer una película, ¿no? Y de ir encontrando la mejor manera para explicarla. Baixo de la serra amb el Terrano, intercanvio asientos amb el tractor, porto l'escopeta amb 2 cartutxos, si trobo un senglar ràpid l'embutxo, porto cinturó i tirants d'Ivana, tinc $500,000 al desván. Laia Costa, en una coincidencia, llegaba de interpretar también a una madre en 5 lobitos, una madre diferente, pero en todo caso te quería preguntar si se notó a la hora de adoptar tu personaje, pues esta experiencia previa que tuvo. Lo de 5 lobitos fue una casualidad cronológica, pero creo que son personajes muy diferentes. Sí. Y con Laia es muy fácil trabajar. Por un lado, siempre le agradeceré el amor con el que ha defendido el personaje, que tiene momentos en que es difícil de empatizar, no hay momentos en que la detestas a Irene. Y ella siempre la ha defendido y eso creo que se nota. Y luego hubo mucho ensayo. O sea, estuvimos muchos días hablando de cada secuencia, de cómo está, porque en todas ellas había un matiz, ¿no? Y era bonito tenerlo muy claro para que no sea simplemente como una mujer que está triste, sino que realmente entrásemos en todas las capas que subyacen a ese dolor principal. Y luego también por su parte hubo una confianza plena en la propuesta de cómo la íbamos a rodar, que eso también de entrada, ¿no? A un actor tú le marcas como un dispositivo que a veces le da poca libertad de movimientos, y era importante también que ella confiara y sintiese la cámara como un cómplice, porque es verdad que en muchas secuencias hay una parte que la explica Laia y otra parte la está explicando la cámara, y que eso lo sintiera como una colaboración y no como una limitación, ¿no? Pues eso también, que el que ella confiara y entrase en eso, pues hizo que la peli, ¿no?, que la pudiésemos disfrutar todos, y creo que también se nota eso. Caras ocultas, arriba las ventanas, y los críticos, sus bocas charlatanas. A mí me gusta llevar el pelo azul, por miedo a las caras, no dejes de hacerlo. Iván Zulueta representa una especie de agujero negro del cine. Sin duda, podemos considerar que esta es una idea generalizada entre la crítica y la cinefilia, y ha funcionado muy bien para crear un relato mítico alrededor de la figura del cineasta maldito. Como cualquier hipótesis, tiene algo de cierto, pero también lo contrario. Veamos, persona con una creatividad y un talento inconmensurable, su figura evidencia muchas de las limitaciones que, como espectadores y estudiosos, tenemos a la hora de pensar sobre el cine y la creación audiovisual. Cineasta a la par que dibujante, ilustrador, realizador televisivo, decorador, actor o fotógrafo, Zulueta desafía las barreras entre disciplinas, aunque lo hace movido por su pasión por la imagen, casi siempre en movimiento. Si para Godard un travelling era una cuestión moral, para Zulueta era una cuestión sensorial, una alucinación provocada por la fascinación ante el discurrir de cuerpos y luces frente a la cámara. Este es un fragmento del texto con el que Josécho Cerdán y Miguel Fernández Lavallen presentan el ciclo AZ Zulueta Inédito, una inmersión en el archivo de Iván Zulueta que fue adquirido por la Filmoteca Española en 2021. 7 programas que se pueden ver esta semana en la Mostra de Cinema Periférico de A Coruña reúnen desde Descartes de Arrebato hasta las películas familiares que cuentan la infancia que tuvo, pasando por las investigaciones, pruebas y juegos con los que buscaba hasta dónde llegaba la imagen y que demuestran una creatividad y un manejo de la cámara envidiable.
Un puzzle de la vida y obra de Zulueta con muchas piezas perdidas, sí, pero igualmente el más completo y diverso hasta la fecha. Sobre el contenido y el proceso de curaduría hemos invitado a última fila a uno de sus responsables, Josécho Cerdán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Todo estupendo. Lo primero que te quería preguntar, por poner un poco en contexto, y es una de las primeras cosas que planteáis en el texto que acompañó el ciclo cuando se pudo ver en la Filmoteca Española, es el hecho de que el material con el que teníais era inédito, a la vez se han hecho pocos estudios, pero muy, muy interesantes y muy rigurosos sobre la vida y obra de Iván Zulueta. Entonces está como a medio camino, ¿no?, entre ese director de culto, pero del que no hay que rescatarlo desde cero, pero que a la vez queda mucho por rescatar, ¿no? Ponme en contexto un poco la importancia de este estudio y de este rescate que hacéis a través de su archivo. Bueno, a ver, en principio, o sea, yo la verdad es que me parece que Iván Zulueta es una persona que ha, digamos, concitado mucho interés y periódicamente se vuelve a él de manera sistemática, además y muy diversa, ¿no? Con exposiciones, con libros, con ciclos. Hay un constante volver a Iván, pero también es cierto que mi impresión es que se vuelve siempre un poco, es como una especie de constante repetición, ¿no? De volver siempre sobre lo mismo, que no es otra cosa que lo que Iván siempre quiso en vida que se supiese de él, y dejando, digamos, oculta toda otra parte, ¿no?, de su vida y sobre todo de su trabajo y diría más en concreto de su forma de trabajar, ¿no? Entonces es verdad que de alguna forma es como un poco el eterno retorno, ¿no? Siempre estamos redescubriendo al gran cineasta, o siempre estamos redescubriendo, que yo creo que eso, digamos, de alguna forma es fundamental para esta especie de cosa cíclica. Siempre estamos redescubriendo Arrebato, ¿no? Se redescubre Arrebato para las nuevas generaciones, se redescubre Arrebato porque se publica el guión, se redescubre Arrebato porque se digitaliza en 4K, siempre estamos como volviendo a empezar, ¿no? Esa especie de eterno retorno que es casi, yo diría que casi una maldición mítica, ¿no? Entonces, ¿qué es nuevo aquí, o qué creemos nosotros que es nuevo, o por qué, digamos, estamos entusiasmados? Pues porque nos hemos colocado en otro sitio, ¿no? Y ese colocarse en otro sitio básicamente es pues porque Filmoteca Española en el año 21 adquirió a la familia, al heredero de Zulueta, que es su hermano Jaime, el archivo de lo que quedaba de su obra, de lo que había quedado en su casa cuando él fallece en el año 2009. Sí. Y de repente pues es como abrir una puerta a una especie de backyard al que nadie había tenido acceso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí digamos que nuestro trabajo ha consistido y sigue consistiendo a fecha de hoy en intentar, bueno, pues recomponer la figura de Zulueta y su obra a partir de lo que encontramos en ese archivo, ¿no? Ya te digo que es un trabajo todavía en proceso y que, bueno, se empezó evidentemente porque nos parecía lo más jugoso y lo más central con los materiales fílmicos, y esos materiales fílmicos son un poco los que conforman este primer ciclo que se ha hecho, ¿no? Sobre todo también porque el material, como tú dices, además de ser nuevo, da gusto verlo y descubre
muchos aspectos diferentes de incluso él como cineasta, ¿no? Es decir, no tiene una manera de contar, no tiene solo una obsesión, sino que cuando coloca la cámara en grabaciones, pues no sé, en una celebración, ¿no? No es el mismo que cuando se pone a grabar un desfile de moda. No es el mismo que cuando graba unos viajes y sobre todo no es el mismo que en esos recortes experimentales de ver hasta dónde puede llegar la imagen, ¿no? Todo eso es Zulueta, todo eso se puede entender que es Zulueta, pero a la vez son imágenes totalmente diferentes de una naturaleza muy diversa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes tener en cuenta, ¿no? Digamos, para también entender esa diversidad, ¿no? Son dos factores que son fundamentales. Uno, el propio hecho de que estamos ante materiales que no son películas. Es decir, son apuntes, son borradores, son notas, son restos de cosas que no le sirven. Por lo tanto, no es una obra acabada y por lo tanto, digamos, no podemos leer o no podemos ver, o sería un error querer ver, digamos, voluntad autoral detrás de todo eso, porque el propio Iván no lo acaba y y como no lo acaba, no lo presenta en público, ¿no? Entonces me parece que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos a los materiales, lo cual evidentemente no quiere decir que el material no tenga un interés, muy grande y que no sea un material que demuestre el dominio que él tenía sobre la técnica y sobre todo sobre la técnica y el trabajo en Super 8 y las capacidades que le podían dar las cámaras del momento, ¿no? O sea, eso desde luego está más que probado por lo que tú dices, ¿no? Por la variedad, por la capacidad, por esa capacidad que tiene de adaptar su ojo a cada cosa que mira, que eso es indudable. Ahora bien, no estamos ante obra, en el sentido tradicional de la palabra. Él no lo acabó y por lo tanto son apuntes, insisto, es más no tener acceso a esa parte más como del taller. Yo siempre me gusta pensar que lo que de repente es como si pues tienes acceso al taller de alguien, ¿no? Y entonces ves los procesos. Y en esos procesos puedes imaginar cómo creaba, cómo puedes hacer alguna idea más sobre esas cuestiones, ¿no? Y me parece que eso está bien y que eso nos va a ayudar también a entender mejor el trabajo que ya conocemos y que ya conocíamos antes, ¿no? Y la otra cuestión que me parece que es importante también en ese sentido, la segunda para mí es la cuestión temporal. Es decir, no es el mismo Iván de los años 60 o de mediados de los 60 cuando está en la escuela de cine que cuando después de meterlo en la cárcel a partir del año cuando ya sale definitivamente a partir de mediados de los 70, que el Iván, digamos, en su euforia pre-arrebato, que el Iván, digamos, de bajón post-arrebato, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros no hemos podido datar todas las películas y eso, si te habrás fijado, pues en el programa hay muchas ocasiones lo que aparece como fecha posible pone un circa, lo que sea, ¿no? Porque hemos utilizado como bien de referencia las imágenes que estamos viendo que nos pueden ayudar a situar el material o en el caso de tenerlo, pues las mismas marcas temporales que el material tiene digamos, de fabricación, ¿no? Kodak marcaba el material de cada año para que ese material pues, pudiese ser identificable. Claro. Ahora bien, si nosotros tenemos una marca que dice que la película es del año, me lo invento, pues del año 79, pues evidentemente eso sabemos que del 78 no va a poder ser, pero luego a partir de ahí puede ser 79, puede ser 80, 81, 82, 83... Es decir, mientras el material no caducase, pues ese material se podía utilizar. Y incluso caducado se utilizaba muchas veces. Quiero decir que a veces esa temporalidad que le hemos dado ha sido un poco con muy pocas pistas, ¿no? O sea, debemos ser muy prudentes a la hora de poner fecha a las cosas.
quería preguntar por una cuestión que bueno, complicada, al menos para mí como espectador o por lo que puedo conocer de la vida y obra de Iván, que es la realidad material, ¿no? Porque el acceso él a la cámara la tiene muy fácil por su padre, y además la vida en la que de alguna manera él crece, ¿no? con la infancia es una familia acomodada. Pero por otra parte, él tampoco se pone muchas facilidades en la vida y llega incluso a eso, ¿no? A no coger el carnet del sindicato, lo que le impide incluso firmar su primer largometraje y eso le complica el acceso a una realidad industrial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad material sobre la que podemos entender ya no solamente la producción, sino lo que dices tú, ¿no? La cercanía a la imagen o no de Iván Zulueta? Bueno, Iván Zulueta era un tipo pues bastante complejo, ¿no? Yo creo que cuando hablas con la gente que lo conoció en persona, todo el mundo coincide en decir que no era una persona fácil, ¿no? O no todo el mundo, pero sí mucha gente coincide en decir que no era una persona fácil. Yo creo que en Iván pues se suceden bastantes capas muy complejas de gestionar para cualquier persona, ¿no? Como dices, pues proviene de una familia acomodada, pero a su vez, cuando él todavía es muy joven, los problemas económicos ya asoman, está acostumbrado a un tren de vida que luego no es fácil seguir llevándolo. Es un tipo que se sabe que es talentoso y que ya los últimos años de la escuela digamos que despierta mucho interés a su alrededor, tanto entre sus compañeros como entre el profesorado, de ahí que Borao se lo lleve a trabajar con él. Se ve que es un tío con unas ideas muy buenas y muy, digamos, disruptivas en el mejor sentido de la palabra, pero luego tampoco es, digamos, muy bueno para negociar a la hora de trabajar con él, pues porque era una persona que tenía muy claro lo que quería hacer y le costaba, digamos, salir de ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que Iván es una persona, por ejemplo, que es muy perfeccionista, ¿no? Es terriblemente perfeccionista. Eso se ve mucho, ¿no? En este acceso a su documentación. A veces la gente, ¿no? O sea, se había extendido esa especie de leyenda de que, bueno, es que al final Zulueta es que ha hecho muy poca obra. Bueno, te puedes imaginar la cantidad de obra inacabada que hay, ¿no? Pues porque también es un poco de esas personas cuyo perfeccionismo, digamos, le lleva a un lugar un poco de casi autodestructivo, ¿no? Porque nunca es capaz de decidir cuándo y cómo cerrar la obra, ¿no? Mi impresión, o nuestra impresión, vaya, en estos meses que hemos estado trabajando con el archivo, como te digo, es que seguimos en ello, es que posiblemente la obra acabada tiene que ver en muchos casos en que hay alguien al lado de Iván que le ayuda a tomar esa decisión de, bueno, venga, vamos a entregar esto a Iván, que ya está bien, ¿no? Y eso, pues claro, cuando él tiene, digamos, sus periodos más solitarios, pues evidentemente es cuando más le cuesta sacar adelante el trabajo, ¿no? Te quería preguntar por el programa dedicado a la celebración de la carne y el otro de Viaje al final de la noche, porque es el momento en el que Iván rueda, bueno, pues también amigos, fiestas que él frecuenta, como dices tú, ¿no? Que no es obra, sino que es simplemente él con la cámara, pues muchas veces rodando a sus amigos o casi haciendo cosas de cachondeo, y me pregunto si viendo los términos o los círculos en los que socializaba, en el que se denota una libertad de expresión, de liberación sexual también, como muy, muy clara, no sé si se puede tomar este material como signo de aquellos tiempos o si era una burbuja en la que él y otros pocos o bastantes vivían, pero
pero que también era como una burbuja de una escena de un aquí y de una ahora, ¿no? Bueno, yo creo que con cualquier película, digamos, de carácter doméstico ocurre eso, ¿no? Quiero decir, esa sensación de que, bueno, de cualquier imagen es de ese tipo, de carácter familiar, es el retrato familiar o de amistades en este caso, ¿no? Es retrato de una época, pero a la vez, digamos, marca una singularidad muy fuerte. Se puede encontrar evidentemente en todas estas imágenes a las que tú has aludido, pero también las podemos encontrar, por ejemplo, en las imágenes del primer programa, ¿no? De las películas de Consuelo y Antonio, sí, que son las películas de los padres, ¿no? O sea, películas rodadas en el País Vasco en el año 41, en un momento muy duro de la posguerra, con una represión muy fuerte todavía, y a ellos los vemos, vamos, navegando, llevando una vida como muy al margen de todo eso, ¿no? Y de una modernidad muy rotunda, ¿no? Entonces, evidentemente, esas imágenes de alguna forma, nos señalan la singularidad de eso en un contexto que es otro, pero a la vez también nos recuerdan de que incluso en ese contexto pasaban estas otras cosas, ¿no? Yo creo que es importante saber articular esos dos niveles de lectura con cualquiera de esos materiales. Pero ya te digo que pueden ser con los de Iván Zulueta o con los de cualquier otra familia del momento. Precisamente hablabas de esa mitificación que le tenemos a Arrebato. Y por eso me parece que a lo mejor el programa más complicado, ¿no?, a la hora de manejar es el material precisamente de alrededor de Arrebato, ¿no? ¿Cuál era el gran reto teniendo esas coordenadas y lo que queríais como evitar o sortear, ¿no?, a la hora de hablar de Iván? ¿Cuáles eran las coordenadas a la hora de curar este programa? Bueno, en el programa de Arrebato, digamos que en realidad, o sea, no sé, yo creo que, o sea, ese programa era inevitable, ¿no? Entonces, hacer esa curaduría no nos daba, o sea, no había otra, porque aparecieron muchos materiales, podían no haber aparecido materiales alrededor de la película, pero como aparecieron muchos materiales, parecía que eso se iba a decantar, ¿no? No nos parecía tampoco en ningún caso, no sé cómo decirlo, justo ni con Iván, ni con digamos, con lo que podían esperar los posibles, digamos, bueno, fans o la gente que podría tener interés en algo así, en disgregar eso hacia otros lugares, ¿no? Para bien y para mal, el mito de Arrebato está ahí. Y tampoco se trata de evitarlo. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido nos pareció que era muy coherente editar y, digamos, pensar ese programa e incluirlo. De hecho, en un momento dado, incluso como que iba a ser el último programa, pero ahí sí que ya como que decidimos que no le íbamos a dar esa posición, porque eso sí que era, digamos, un poco seguir perpetuando la cuestión del mito, ¿no? Entonces nos pareció más interesante pues ponerlo, pues el sexto, digamos que es digamos, uno de los últimos programas, uno de los programas ya como de madurez, pero dejar para el final como toda esa parte de la obra prácticamente inacabada, pero no, o sea, prácticamente acabada, perdón, pero todavía inacabada, y que de alguna forma, digamos, nos llevaba a pensar, o nosotros así veíamos el recorrido por los 7 programas, que acabábamos con Iván Zeta y no con el mito de Arrebato. Una última pregunta, Josécho. Lo has apuntado varias veces, ¿no? El archivo aún estáis trabajando en él. ¿Qué es lo que hay, no? Pues esto es un primer, bueno, pues un primer acercamiento con qué estáis trabajando y sobre todo qué da de sí este archivo, ¿no? Bueno, nosotros, o sea, como eso, estamos, o sea, el archivo tenía, digamos, de todo, y de todo quiere decir pues que hay obra de Iván
y hay textos de Iván y hay como se puede ver en el ciclo, hay materiales que no son de Iván o que son de Iván indirectamente porque son de la familia, o sea, no son, digamos, tan personales como familiares. Y entonces, bueno, el trabajo que hay que hacer, evidentemente, es un trabajo pues bastante de hormiguitas, ¿no? Es decir, hay que ir revisando cada documento que aparece y haciendo en primer lugar un primer inventario y luego intentar catalogarlo. Date cuenta que bueno, el problema no es un problema, es, digamos, la circunstancia en la que nosotros llegamos al archivo o que Filmoteca llega al archivo es que, bueno, pues poco después de morir la madre de Iván, que murió poco después del propio Iván, se decide vender la casa familiar. Y antes de vender la casa familiar, de manera un poco precipitada, pues decide meter todo lo que hay en, digamos, las dependencias que ocupaba Iván en cajas. Sí. Y esas cajas, sin ningún, digamos, orden ni concierto, pues van a un almacén. Y es ahí donde pasan 10 años y se mueven y van para arriba y para abajo, y llega alguien, las abre, mueve las cosas. A lo que voy es que lo que nos hemos encontrado es el material de una manera muy desorganizada. Y también, bueno, pues lamentablemente lo que estamos de alguna forma palpando es que hay o sea, que lo que tenemos delante no es un mapa, ¿no?, en el que podamos recorrer, digamos, en el que nos podamos mover por la geografía Iván Zulueta de manera cómoda, sino que lo que nos encontramos es una cartografía donde aparecen, ¿no?, muchos agujeros negros, ¿no? Hay algunas cosas que por alguna razón, pues de periodos concretos, aparece mucha documentación o muchas cartas o incluso diarios y hay otros periodos que están completamente desaparecidos, ¿no? Igual en algunos casos te encuentras que de un periodo tienes imágenes o tienes películas, pero no tienes textos. En otros lo que te encuentras es documentación escrita, pero no obra. Entonces es un puzzle un poco complejo y tenemos muy clara, tenemos muy claro que va a ser incompleto, ¿no? A partir de ahí, claro, hay todo otro trabajo que se debería hacer y es, bueno, ¿dónde está toda la obra que Iván vendió en vida? ¿Quién la compró? ¿Dónde se guarda? Porque sabemos que eso ocurrió, quiero decir, vamos, eso está documentado. No te voy a decir que nosotros vayamos a hacer ese trabajo porque no sé si lo vamos a hacer, pero yo creo que es algo importante para acabar de completar la imagen, ¿no? Evidentemente nosotros estamos trabajando con toda la documentación, digamos, con todo lo que se ha publicado al respecto de entrevistas, pero no solo eso, sino también eso, ¿no?, las exposiciones, todo, que de alguna forma están dándonos pistas sobre dónde ha podido ir a parar parte de ese material que no estaba en el archivo. Pero bueno, ponerte a perseguirlo, no para nada, porque quien compró ese material evidentemente es el dueño, ¿no? Pero sí que nos parece que Iván Zulueta se merece que en algún momento dado pueda existir un lugar donde podamos saber, pues, dónde está, pues yo qué sé, el cartel original de qué he hecho yo para merecer esto. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está guardado? Y bueno, oye, chapó por quien lo tenga, porque lo compró en su momento y lo ha cuidado hasta estos días. Pero bueno, tener toda esa obra identificada, ¿no? Creo que es importante porque la talla de, digamos, artística de él lo merece que sea así, ¿no? Sí, totalmente. Y es que el mapa de Iván no solamente habla de cine, sino que habla de otros muchos formatos y otras muchas disciplinas que tocó. Bueno, pues me queda decirte que enhorabuena tanto a ti como a Miguel Fernández por este trabajo y ánimo con lo que os queda. Muchísimas gracias, Josécho. Muchas gracias a vosotros porque, bueno, digamos que vuestro interés también a nosotros nos da fuerza para continuar. ¿A qué gracias?
Bueno, pues Clara, yo no he podido ver a Zulueta en pantalla grande, lo he tenido que ver en pantalla pequeña, pero... Gajes del oficio, Álvaro. Estoy buscando a Zulueta por todas partes. Looking for Zulueta. Exactamente. La nueva película de Última Fila. De Última Fila. No, la verdad es que seguro que vale la pena. Además, estas experiencias, como dices, como tan sensoriales, verlas en pantalla grande es mucho más inmersivo. Y en plan cineclub, experiencia colectiva y todas estas cosas colectiva. Que estamos hablando todo el rato de... A mí me apetece una buena experiencia colectiva, te lo tengo que decir, ¿eh? Me está apeteciendo. No sé, es que no podemos más esperando a Barbie, porque ya, claro, aquí tenemos en la redacción hablando de ir a ver a La Sirenita, pero a mí la experiencia colectiva de La Sirenita, sinceramente, no me apetece. Bueno. Hasta dentro de una semana. Adeu. Un besito. En mis brazos estarás, prisionero de un cariño que fue toda mi ilusión, pero nada de poder que te deje de querer, porque como único dueño estás en mi corazón. Estás en